aprendiendo las cualidades de carácter de nuestro Señor Jesucristo. Vamos con la número 10. La semana pasada estuvimos hablando también y fue de gran bendición para mí en lo personal. Pero hoy también vamos a estar aprendiendo esta cualidad número 10 y es ordenado versus desordenado. Ordenado versus desordenado. Ahora, no tiene nada que ver con el desorden que hacemos en casa, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más con el orden de nuestra vida, ¿verdad? Espiritual. Tiene que ver más con el orden de nuestra vida con Dios. Porque alguien pudiera, ordenado versus desordenado y saca una enseñanza humanista, ¿verdad? Del orden, que tenemos que ser muy ordenados en casa, que eso es importante también. Pero más que todo, hermano, lo que Dios quiere es que seamos ordenados en nuestra vida, ¿verdad? En nuestra vida espiritual. Entonces, vamos a leerla y la repetimos. Ordenado versus desordenado, preparándome a mí y a mi alrededor para lograr eficiencia. Primera de Corintios. Hágase todo decentemente y con orden. Es muy fácil el versículo, pero lo puedes buscar en tu Biblia, ¿verdad? Búscalo para que lo tengas allí y si quieres, pues lo subraya. Hay personas que subrayan su Biblia. A mí me gusta rayar algunos versículos, pero el versículo, ¿verdad? Dice, hágase todo decentemente y en orden, ¿verdad? Y entonces, vamos a hablar hoy entonces de ordenado versus desordenado. Y voy a repetir otra vez, preparándome a mí y a mi alrededor para lograr mayor eficiencia. Y Dios dice, hágase todo decentemente y en orden. Hágase todo decentemente y en orden. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que tenemos un Dios de orden. Si hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta como creyente, es que tenemos un Dios que es un Dios de orden. Dios no es un Dios desordenado. Dios no es un Dios que no tiene las cosas bajo control. Dios es un Dios de orden. Y Él quiere que cada uno de nosotros entendamos como creyentes que tenemos a un Dios ordenado. Que tenemos un Dios ordenado. Ese hombre quiere pasar, por favor, déjalo pasar. Quiere pasar. Bienvenido. Adelante. Bienvenido. Toma asiento. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender, ¿verdad? Es que tenemos un Dios ordenado. Dios es un Dios de orden. Dios quiere que nosotros entendamos que cuando alguien tiene a Dios en su corazón, a Cristo en su corazón, su vida cambia. Nuestra vida era una vida desordenada, pero cuando conocemos a Dios, cuando miramos a Dios, cuando aprendemos de Jesucristo, nuestra vida, el resultado es que nosotros vayamos siendo cada vez más ordenados. Porque cuando estamos sin Dios, cuando estamos sin Cristo, nuestra vida es un desorden. No hay orden en nuestra vida. No hay propósito en nuestra vida. No hay una meta en nuestra vida. Ni siquiera hay esperanza en nuestra vida. Pero cuando conocemos a Dios y a Cristo, Él ordena todo, ¿verdad? Él ordena todo. Ahora, en este versículo que acabamos de leer, en 1 Corintios 14:40, esta iglesia, ¿verdad?, tenía un problema. Esta iglesia tenía un problema. Esta iglesia, el problema que tenían es que eran muy inmaduros. Estos hermanos tenían un problema acerca de la doctrina, acerca de la sujeción.
Estos hermanos se dividían, tenían preferencia entre ellos, entre los líderes. Una iglesia que estaba desordenada. Y Pablo tiene que corregirles a ellos para que puedan entender de que Dios es un Dios de orden. En este capítulo que estamos hablando aquí ahora, lo que está diciendo es que los dones que ellos estaban usando, los estaban usando de manera desordenada. Sí, por favor, ¿puedes hacer un poco de silencio, por favor? Sí. Entonces, lo que estaba diciendo Pablo en este capítulo, lo que está hablando, es que en este capítulo los hermanos estaban teniendo un desorden en cuanto a los dones. Pero la iglesia era una iglesia inmadura, era una iglesia desordenada. Note allí, ¿verdad?, cómo Pablo les reprende en el capítulo 11, Primera de Corintios, capítulo 11. Versículo 17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Pablo está diciendo, yo no te alabo por esto, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Imagínate, esta iglesia no se estaba congregando para lo mejor, sino para lo peor. Y le sigue diciendo, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Habían divisiones en la iglesia. Y en parte lo creo, dice Pablo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones también, habían problemas entre los hermanos, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Imagínate, hermano, el desorden que había en esta iglesia. No era la iglesia que Dios está esperando de él. Pablo dice, yo no os alabo. Ustedes se congregan no para lo mejor, sino para lo peor. Ellos no estaban haciendo las cosas correctamente. Y ahí donde cada capítulo de Corintios es un problema que Pablo tiene que ayudarles a resolver. Y cuando llegamos al capítulo 14, 40, Pablo entonces termina diciendo, hágase todo decentemente y con orden. Porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios desordenado. Entonces, estos hermanos andaban desordenadamente. Esta iglesia estaba envanecida porque los creyentes no entendieron que Dios es un Dios de orden. En el capítulo 5 de Primera de Corintios, ¿verdad? Hay un problema de un pecado que no estaba siendo juzgado por la iglesia. Uno de los miembros de esta iglesia se estaba acostando con la madrastra. ¡Wow! Y este pecado no estaba siendo juzgado por la iglesia, sino que ellos llevaron este pecado a que fuese juzgado por personas que no eran de la iglesia. Y estaba envanecida totalmente esta iglesia. Ahora, un punto importante. Cuando hablamos de iglesia, me refiero a una congregación compuesta por personas salvadas, donde Dios hace habitar de su Espíritu Santo lo que conocemos en la Biblia como el cuerpo de Cristo. La iglesia no es este local. Le llamamos así porque se ha convertido culturalmente que esta es la iglesia. Vamos a la iglesia, ¿verdad? Y decimos, pero la iglesia somos tú y yo. La iglesia somos los que hemos sido salvados, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido perdonados. Esa es la iglesia. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, ¿verdad? Y cuando nos reunimos en la iglesia, entonces todo el cuerpo de Cristo se une en una congregación para alabarle, para adorarle,
para exaltar su nombre, para conocer de su palabra. Entonces, la iglesia entonces de Corintio eran las personas que andaban desordenadamente. No es el tipo de iglesia que Dios quiere. Aunque somos pecadores, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros vivamos en orden, en una nueva vida. Ya no como antes, sino como nuevas criaturas en Cristo. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y Dios quiere santificar la iglesia. Y cuando hablo de iglesia me refiero a los creyentes. Si los creyentes andan desordenadamente, la iglesia local será un desorden. Imagínate que una iglesia anda desordenadamente, que cada uno de nosotros tenga una vida desordenada. Cada uno de nosotros tenga una vida en pecado. Y cuando nos reunimos, pues no hay reverencia hacia Dios. Nuestra manera de vestir es incorrecta. Nuestra manera de hablar es incorrecta. La música es incorrecta. Nuestro vocabulario es incorrecto. Eso no es una iglesia que Dios está esperando. Dios quiere una iglesia santa. Mira allí el versículo 1 de Corintios, capítulo 6. Cada uno de nosotros es la iglesia. 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis? Vamos a hablar del 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Es una pregunta que está haciendo para que nosotros la respondamos. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo, cuando nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Jesús, esa salvación, nuestro cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad viene ahora a habitar en nosotros. Y somos ahora la iglesia, un cuerpo viviente de Cristo en la tierra. Pero dice el Señor, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros. Ahora nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Hemos sido comprados por precio. ¿Y cuál fue ese precio? ¿Cuál fue ese precio? Cristo colgado en la cruz. Cristo en la cruz. Ese fue el precio. Su sangre derramada. Su sufrimiento. Ese fue el precio por el cual fuimos comprados. Eso vale mucho más que millones y millones de euros. Pero Dios dice, fuiste comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de nosotros. No, son de Dios. ¿Por qué? Porque somos la iglesia. Cuando nosotros entendemos esta verdad, entonces vamos a cambiar. Y nuestra vida va siendo ordenada. Ahora mira cómo dice Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Versículo 4 dice, a Dios está aquí haciendo una denuncia, está mostrándonos, diciendo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye
enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos acela celosamente? ¿Estás viendo por qué Dios nos cela? Porque Él ha hecho morar de su Espíritu en nosotros. Y por eso es que Él nos anhela celosamente. Dios tiene un celo por nosotros. Dios nos cela, Él no quiere compartirnos con el mundo. Por eso es que usa la expresión o almas adúlteras. Un adulterio espiritual. Cuando nosotros somos infieles a Dios y nos vamos por otros caminos, adorando a otros dioses, siguiendo otras corrientes mundanas, Dios dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano que Él ha hecho morar su Espíritu en nosotros? Y ese Espíritu es un sello. Él nos sella con el Espíritu Santo como garantía de que le pertenecemos a Él. Ahora regresemos otra vez a 1 Corintios, capítulo 3. Mira de Corintios 3, versículos 16 y 17. Dice, no sabéis, otra vez, no sabéis que sois templo de ¿quién? De Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Wow. Dios una vez más está afirmándonos que nuestro cuerpo es templo de Dios. Somos la iglesia de Dios. Y la iglesia se reúne en el local y nos reunimos aquí para adorar. Y esa es la iglesia. Y por eso es que Él quiere que nosotros vivamos ordenadamente. Qué triste sería una iglesia en donde todo su cuerpo está desordenadamente. No quiere eso Dios. Porque la iglesia es la casa de Dios. Y se refiere a nuestra vida. No lo busquen, pero yo voy a leer 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Está diciendo que la iglesia es la casa de Dios. La iglesia del Dios viviente. La iglesia, la casa de Dios. Pero él dice, para que sepas cómo debes conducirte. Es decir, para que sepas cómo debes andar en la iglesia. Para que sepas cómo debes ser en la iglesia. Un hombre santo, una mujer santa. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros podamos ordenar nuestra vida. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el fundamento de la iglesia, ¿verdad? Colosenses 2:18 dice que Él es la cabeza del cuerpo y la iglesia es su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, la iglesia es de Dios y nosotros debemos obedecer a la cabeza, a Cristo y a Dios. En la iglesia no se puede hacer lo que nosotros queramos. La iglesia debemos hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Nosotros debemos conducir nuestra vida como Él nos está pidiendo que nos conduzcamos. Porque qué mal, ¿verdad? Sería, qué mal ejemplo, ¿verdad? Que, bueno, imagínate un padre de familia, su casa, y que sus hijos anden desordenadamente. ¿Qué va a decir la gente? Mira el hijo de Jordi. Mira el hijo de Jordi cómo anda. Anda desordenadamente. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!, ¿verdad? Igual pasa en la iglesia.
mira al pastor Jordi cómo anda, ¿verdad? Y es el pastor de la iglesia. Anda desordenadamente. ¿Qué iglesia? No, ¿qué tipo de iglesia es esa? Y no debe ser así. Somos templo del Espíritu Santo. Dios nos cela. Dios nos cela. Dios no quiere compartirnos con el mundo, porque ya hemos sido comprados con un gran precio, hermanos. Y por eso es que Él quiere darnos ahora a nosotros que andemos ordenadamente. Porque Él es un Dios de orden. Un ejemplo de Dios desde el principio. Mire allí Génesis capítulo 1. Mire allí Génesis capítulo 1. Un ejemplo de Dios desde el principio, hermano. Él ordena todo y aún nuestras vidas. Mira cómo dice el versículo 1 del capítulo 1. Versículo 1 y 2. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo encontró Dios la tierra? Vacía y desordenada. Lo mismo sucede en la vida de nosotros. Cuando Dios llega a nuestra vida, nos consigue vacíos y desordenados. Pero imagínense que aquí el Espíritu Santo de Dios se empezó a mover sobre la faz de la tierra. ¿Y sabían ustedes que en ese momento comenzó la tierra a girar sobre su eje? En ese momento, el Espíritu de Dios, el que mora en ti y en mí, en ese momento el Espíritu Santo le dio vida a la tierra y empezó a girar sobre su eje. Y la ley de la gravedad se activó. ¡Wow! Pero ¿cómo encontró Dios? Vacía y desordenada. Pero Dios lo ordenó todo. Y empezó a poner la luz, y empezó a poner el sol en su sitio, y empezó a poner la creación. Todo lo que nosotros podemos gozar de la creación, Dios lo ha hecho de una forma espectacular. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio ha sido un Dios de orden. Y es lo mismo que ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo encontró mi vida desordenada? Y Él la ordenó. Soy yo quien lo arruino todo, no es Él. Soy yo quien lo arruino, soy yo quien destruye a veces las cosas que Dios quiere lograr en nosotros, pero Él está siempre dispuesto a ayudarnos a ordenar cada vez más nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y no tenemos el espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces Dios, hermano, es un Dios de orden. Tenemos ese modelo. Nosotros tenemos un modelo, tenemos una nueva vida. Dios está haciendo una gran obra, ¿verdad? Y es lo que nos dice en Efesios capítulo 4. Vamos a buscarlo rápidamente. Efesios capítulo 4. Cuatro 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza y en una misma vocación. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Otra vez Pablo está exhortando. Esto pues digo y requiero en el Señor
que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20 es el versículo clave. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Está diciendo, no andes como tú eras antes, no andes como las personas mundanas de antes. Ellos están ajenos a la vida porque no conocen de Dios, son duros de corazón, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Porque Cristo fue muy temeroso de Dios, fue obediente, es un Dios de orden. Es un Dios de orden, ¿verdad? Y Dios quiere también que le imitemos. En el capítulo 5 de Efesios, ya estoy terminando, capítulo 5, versículo 1, dice, sed pues, ¿qué dice? Imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién debemos imitar? A Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imagínense, hermano, tenemos que imitar a Dios en su carácter, en su vida de santidad, en su vida ordenada. Imita a Dios. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, y lo puedes seguir leyendo, no hay casi tiempo ya, y debemos andar como es digno del Señor. Vamos ahora a Tito capítulo 2, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. ¿No lo tengan ahí? Tito capítulo 2 está. Tito capítulo 2. ¿Lo tienen, chicos? Bueno, dice así la palabra del Señor, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Aquí ancianos se está refiriendo a los cristianos maduros en la fe, no a los viejitos, no. Se está refiriendo a hombres y mujeres que son maduros en la fe, que llevan muchos años en el Evangelio. Entonces sigue diciendo el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadora, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Imagínense, hermano, todo lo que está diciendo aquí el Señor. Versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahí está exhortándonos a que tengamos una vida como iglesia, porque en el contexto está hablando acerca de cómo debe conducirse la iglesia local.
empezando por los líderes, los jóvenes, los nuevos creyentes, los trabajadores, pero dicen para que adornen la doctrina. ¿Saben qué quiere decir cuando dice para que adornen la doctrina? Que nosotros cuando vivimos en este mundo, ¿verdad? Conforme a lo que Dios nos está diciendo y andamos ordenadamente, nosotros ponemos como un adorno a lo que en verdad predicamos. Se hace atractivo al mundo cuando hay creyentes así. Cuando hay creyentes así, ordenados. Entonces, hermano, toda nuestra vida debe hacerse decentemente y en orden. Todo debe hacerse decentemente y en orden. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Andamos en orden o andamos desordenadamente? Si Dios se sentara ahorita cogiera una silla y la pusiera aquí, y Él se pusiera enfrente de ti y te dijera y te preguntase, ¿cómo andas? ¿Qué diríamos? ¿Andas ordenadamente o andas Yo lo sé todo, yo te conozco, yo veo todas las cosas que tú haces, pero quiero que tú me digas cómo andas. ¿Qué diríamos? ¿Qué responderíamos a Dios? Dios es un Dios de orden. Y por eso es que esta cualidad de carácter nos enseña a ser ordenados, pero en nuestra vida espiritual. A ser ordenados en nuestra vida piadosa. En un hombre, una mujer que ame al Señor, que conduzca su vida conforme a lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Porque de esa forma nosotros podemos glorificar a Dios. Tú y yo fuimos creados para glorificar a Dios. Y Dios cuando viene a nuestras vidas, viene a ordenarla. Como dice en Génesis 1, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Así mismo el Señor nos encontró a nosotros en su momento. Y Él está ordenándonos. Él está transformándonos. Pero nosotros debemos dejarnos transformar. No debemos endurecer nuestro corazón. Nosotros debemos dejar que Dios trabaje en nuestra vida. Miren, y qué hermoso y cómo te sentirás de libre al saber que tú estás agradando a Dios. Tú no sabes lo gratificante que es cuando tu vida se conduce por los caminos del Señor. Aunque no somos perfectos, pero cuando tú día a día estás diciendo, Señor, hoy quiero agradarte. Hoy quiero agradarte y quiero que tú me ayudes